Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez más. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al domingo 14. Ahí estamos, dos, tres, cuatro personas. ¿Eh? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bueno, de a poquito nos vamos sumando a este otro modo de acompañamiento. ¿Eh? Hola Eurídice desde México, Norma. Hola Irene, ¿cómo están? Bueno, ya somos algunos más. ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Norma, Reano, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Ustedes me dicen si se escucha bien. Si se escucha como para establecer un diálogo. Es muy débil el sonido. A ver. Hola, ¿ahora me escuchan bien? Ahora tendría que estar escuchándose bien. Miriam, ¿cómo va? Bueno, ya somos algunos más que se han sumado. Buenas noches, Laura, Nidia, Miriam. Bueno, esperemos que ahora se escuche bien. Vamos a subir todo lo posible el audio. Muy bajo el sonido. Mm, a ver ahora. Sí, dice muy bien, se escucha. Al final no sé si está bajo o si se escucha bien. Muy bien se escucha, dice. Bueno, esperemos entonces que ahora nos podamos escuchar. ¿Eh? Algo bajo, pero ahí mejor. Dice, bueno, entonces yo voy a levantar el volumen de la voz. ¿Eh? Vamos a ver cómo andamos con este micrófono. Ahí estamos. Y bueno, vamos para ya alargar con la película que nos convoca. ¿Eh? Que es Llámame por tu nombre. ¿Eh? Muy bajo. A ver, puedo hacer otra cosa que es transmitirlo por otro lado. ¿Ahí me escuchan? Tendrían que levantar el registro de ustedes, pero por este micrófono hemos transmitido hasta ahora y todos me decían que se escuchaba bien. Bueno, les decía de Llámame por tu nombre, ¿no? Una película del año 2017. Mm, Ha sido una novela muy conocida. ¿Eh? Eh, ¿Y qué les pareció primero? Les haría la pregunta a ustedes porque he leído algunos de los chats de las compañeras. ¿Eh? Y en todos los casos, ¿ahí me escuchan? Bueno, perfecto. Y les decía que en todos los casos hay como ciertas claves que me parecen interesantes de ver. Esas claves a las que me refiero tienen que ver con dos o tres registros, ¿no? Les decía que pueden escribirme qué les pareció la película. Hola, Susana, ¿cómo va? ¿Eh? Les decía una película del año 2017 y bueno, que hay dos personajes principales, ustedes ya los conocen. ¿Eh? Helio, que es el jovencito, ¿eh? Que es eh, una, un joven de 17 años. Inés María Virginia Pacheco Pendice me encantó. ¿Eh? Y les decía que en el otro personaje, ¿eh? Elio Perman, que es de una familia judía, y Oliver,
que es el becario, ¿eh? Eh, que viene a pasar 6 semanas, en algún lugar del norte de Italia, porque parece que el profesor recibe como a pasantes, ¿m? O recibe a becarios en los cuales parece que los selecciona y hacen un trabajo que es interesante sobre arqueología, en parte, e historia del arte, ¿no? Entonces ahí me gustaría que empecemos por ahí. ¿M? Sí hay un libro que les aconsejo que es muy bueno, si ustedes quieren leer, un libro es complejo, pero no por eso menos interesante, un libro de Silvia Bleichmar, ¿eh? Eh, de Silvia Bleichmar y se llama La sexualidad masculina. ¿Eh? Eh, es un libro muy, 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 muy paradojas de la sexualidad masculina, así se llama. Y es realmente un libro precioso. Acá les estoy haciendo una copia de un link en el cual pueden consultarlo o verlo, ¿eh? Que me pareció que es una muy buena referencia, ¿eh? Para empezar la película. Eh, sí, caracterizar primero a los personajes y donde hay un gran personaje que es ni más ni menos que el verano italiano, ¿no? Donde el director se dedica bastante a poner el contexto de esta familia judía, la familia de Helio, un chico que es excepcional, es un músico excepcional, es un hijo excepcional de dos padres excepcionales. Y como les decía, es interesante eh, tomar al menos para mí dos o tres datos. Son algunas escenas que parecen no tan importantes, que parecen no tan importantes, pero me parece que son como un eje de toda la película. Primero, el escultor griego, ¿no? Hay una cuestión que me parece interesante de seguir, es que ellos están observando la obra de Priscilla, que es el escultor griego por antonomasia, ¿no? Es cuando las esculturas griegas y después las romanas, ¿m? Eh, se muestran de cuerpo entero, ¿no? Al principio las esculturas solo tenían para ser vistas de frente y hay todo desde la presentación del lugar, todo una muy importante, eh, casi les diría que acercamiento visual y estético sobre el desarrollo masculino, sobre la sexualidad masculina. En esa dirección aparece algo que es muy importante, que es como la reproducción en infinitas diapositivas, eh, en el muchacho en helio, visto en un... Él inclusive tiene una forma de carita, de un modelo griego romano, ¿no? Y que el descubrimiento de esta estatua de un brazo se da también en el estudio que hacen el padre y su becario sobre las figuras masculinas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice en sí? Está tocado la belleza del lugar, el placer de los sentidos desde el inicio, como dice Norma, y Eurídice dice, narra el ritmo de la vida misma, va en cadencia de lo cotidiano y la sorpresa y rutina hasta los diálogos disruptivos. Sí, podría decirse que es una
en ese sentido también es una historia como naturalista, ¿no? Pareciera que la opción que ha tomado tanto el novelista como el director, ¿no? Es tratar de mostrar un verano en el que obviamente tiene que ver con la, el descubrimiento sexual y el ejercicio de los primeros pasos de la sexualidad de Helio, que es este muchacho próximo a ser mayor, en donde desde el inicio se lo ve deslumbrado por este otro personaje que además tiene una característica común que también es judío, y que les decía es como alguien excepcional en términos de cultura, que hay una escena también al inicio donde se lo demuestra que cuando hablan de la metáfora de la sensualidad que es el albaricoque, el durazno, digamos, se muestra como que es alguien que puede corregir al padre, que es un profesor muy instruido, muy culto, hablando sobre etimología y decir que realmente no viene de una etimología árabe, sino que es una palabra griega que pasó por los romanos, entonces después vuelve a través de el norte, digamos, de la parte sur del Mediterráneo de África, vuelve la palabra tomando la parte árabe, ¿no? Y eso que parece una cuestión menor, es algo que un muchacho tan talentoso descubre o pone también de manifiesto un deslumbramiento que no va a ser solamente físico, sino que va a ser un deslumbramiento y casi les diría, que un descubrimiento del otro en lo mental, en lo físico, en lo erótico. Y ahí sí, además de un libro que es complejo, este que les decía que se llama Las paradojas de eh, la sexualidad masculina, ¿eh? Que por ahí les voy a leer algunas partecitas. Eh, ese primer momento, ¿no? Es la identificación con el otro como varón, es decir, como varón que también se le parece, ¿eh? Y en algún punto se parece y supera al padre, ¿no? Es alguien muy lánguido, es alguien muy lindo, muy fácil de enamorarse, del cual tiene a toda la juventud, ya sean varones o mujeres, los tiene de alguna forma perplejos, ¿no? En ese sentido, eh, sí me parece que más allá de algunas cosas que podemos ver de la bisexualidad o la homosexualidad que escuchaba, leía en el chat, ¿eh? Hay algo en el desarrollo de la sexualidad masculina eh, en la adolescencia, ¿no? Esta doble, dos partes en las que se desdobla el proceso, que es como recibir a través de un fantasma la incorporación del pene adulto. No sé si me explico, del padre, es decir, hacerse a la masculinidad a través de las interacciones en donde paradójicamente esa habilidad implica incorporar eh, fantasmáticamente de Cecilia Leishman el pene paterno. ¿Qué estamos diciendo ahí? Es decir, que sí o sí en el desarrollo de la sexualidad masculina hay un pasaje, ¿no? Que puede ser fantasmático, que puede ser real, por el enamoramiento tras, y después de eso va a llegar como identificación de querer conquistar esos atributos del padre, ¿no? Que efectivamente, en este caso, no se juegan así, pero lo que les digo para mí es muy importante, sobre todo porque la película se centra primero en mostrar las obras del escritor, del escultor, perdón, griego, y cuando encuentran esto, hacen una referencia directa al emperador Adriano. No sé si ustedes recuerdan, el emperador Adriano fue un gran emperador romano
que desarrolló muchísimo la cultura, además extendió culturalmente las fronteras de Roma y tenía dentro de su historia, ¿eh? Era un hombre casado, por supuesto, pero su amor por excelencia se llamaba Antinoo. Antinoo, así. Eh, Está poco mencionado, pero también les aconsejo una novela que se la tengo que agradecer a Amelia Hernández, que se llama La Encrucijada, La Coartada de Antinoo. La Coartada de Antinoo. Es de un español, de Manuel Francisco Reina. No, si les llega a las manos, léanla. ¿M? Acá les pongo el texto, que en realidad narra algo que va a ser contado por Antinoo, es una novela, que es como él miraba a Adriano. ¿M? Y lo que va a vivir como amante y preferido de este emperador, pero realmente el emperador estaba loco por Antinoo, en lo que va a vivir, digamos, por tener este lugar de tanta preferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el libro también ¿eh? hace referencia a dos o tres contextos, ¿eh? que esos contextos son históricos, ¿no? O sea que la película hace en sí mismo, ¿eh? En sí misma, perdón, en la novela también hace una referencia directa de lo que es la relación entre un varón joven y alguien que deslumbraba como el emperador Adriano. ¿Mm? Todo esto es para que nosotros pongamos en contexto estos dos movimientos que tiene la película que es interesante. Cómo se va forjando el desarrollo de la sexualidad en un jovencito. ¿Mm? Hubo ahí como unos chats de si eso era o no era una cuestión abusiva. Bueno, según la ley sí, digamos, no lo estoy desmereciendo, sé porque es un menor, ¿eh? Y la otra persona es un adulto, pero yo no quisiera entrar en esa discusión, que no hay mucha discusión, eso es una cuestión de legalidades, pero sí recordarles que todo esto sucede en la casa de los padres y bajo la mirada, casi les diría muy comprensiva y para nada homofóbica, al contrario, sumamente comprensiva, ¿eh? de los padres de Helio, ¿no? Les decía que a mí me gusta refrescar algunas escenas de la peli, me gustaría saber las opiniones de ustedes, pero se ve el efecto del deslumbramiento en la primera escena, cuando él está con la jovencita, ¿m? Y entonces llega el extranjero y él se queda realmente fascinado, ¿no? Se queda deslumbrado, ¿no? Y tanto la novela como la película marcan tres o cuatro escenas de autoerotismo de Helio, ¿eh? Donde él se está excitando, se está masturbando y tiene una sumamente explícita, que es después de que ya ha tenido relaciones, lo que les decía al inicio de el durazno, ¿no? Como en vez de la manzana de Adán y Eva sería como el albaricoque de Helio y Oliver. ¿M? En ese sentido, pero es de Helio, nosotros podemos hacer todo un recorrido muy claro de cuál es el descubrimiento sexual de él y que en realidad se ve, por eso cualquier anticipación sería prejuiciosa o por lo menos sería adelantarse bastante, es que en realidad él está exultante de deseo sexual, ¿no? Es como, y tiene la suficiente libertad como para elegir, de hecho tiene una novia, que está muy enamorada,
que después cuando lo recibe muy triste después de la despedida de su amante, se prometen amistad para toda la vida y ella le dice, yo no estoy enojada. ¿M? Es decir, quiero que lo sepas, como diciendo yo, aunque hayas ido tras de otro, yo estoy acá. ¿Eh? Esto que les decía, a mí me parece que es como un hilo conductor que es más profundo que el ético y que el jurídico, digamos, si es un abuso o no es un abuso menor, lo que sí hay claramente entre los dos es como admiración y un deseo recíproco, ¿eh? En el cual desde el inicio de los inicios se ve que ese deseo es sexual, ¿no? Entonces tomando a otro Blaismar, ¿eh? Eh, y que eso me parece bueno, eh, hay un movimiento en donde aparece la primera o el primer momento en el cual hay provocaciones que son eróticas, cuando juegan al vóley, cuando andan en bici, ni que hablar cuando van a la laguna esa que era medio helada, cuando aparece el primer beso, y entonces en ese momento se muestra que la provocación siempre es de Helio, y Oliver, el muchacho este, que también es un muchacho como de 25 años, dice, no nos metamos todavía, no hablemos ni nos metamos en algo de lo que nos podamos arrepentir. Todo el tiempo hace esta marca hasta que, bueno, efectivamente después no solamente hay una búsqueda amorosa, sino una constante provocación erótica, ¿no? Eh, dice Silvia Bleismar, un tercer tiempo, cuando habla esta de las paradojas de la sexualidad masculina, en el cual se definen las llamadas identificaciones secundarias que hacen las instancias ideales. El niño varón no se trata ya de ser hombre, sino de qué clase de hombre se deberá ser, lo cual se articula en las prohibiciones y mandatos que constituyen la conciencia moral y los ideales. Se supone que el proceso culmina con la identificación al padre del mismo sexo, quedando sin embargo por explorar si esta identificación moral fundante implica necesariamente tal desenlace y su realización en el camino, más la prohibición edípica y sigue hablando, ¿no? Eh, todo esto sucede en los primeros tiempos, cuando un chiquillo es chico, ¿no? En donde en realidad se va a jugar mucho el amor y el ejemplo del padre, ¿no? Además de la prohibición del incesto y el Edipo. Pero sí me parece importante es que nosotros podríamos leer eh, muy claramente la relación entre Elvio y Helio, entre Helio y Oliver, perdón, si estamos atentos también a cómo es la relación que hay entre el muchacho y su papá. ¿Eh? Sí me parece importante ver eso y distinguir eso, en donde no emerge una relación que sea de competencia, ni de violencia, ni tampoco de una exaltación de lo masculino como sinónimo de lo machista, sino más bien lo masculino como algo que puede ser atrayente a las mujeres, como algo que puede ser atrayente a los varones. O sea, en ese sentido, la película se trata de ubicarse en el año 1983, ¿no? Eh, pero que muestra algo que es y que parece, me parece en algún punto bonito, ¿m? Que hay algo de la belleza que no tiene que ver con la identificación sexual, ¿no? Y que ese algo de la belleza que no tiene que ver con la identificación sexual es. Por eso hacen todo un discurso previo sobre la estética. Y no solamente un discurso, sino hacen un culto de la buena vida y de la estética. Donde efectivamente el placer sexual entra dentro de uno de los otros placeres. ¿M? Y
sobre todo nos la va mostrando desde el punto de vista de Helio, donde no hay, y eso está interesante, por esa pregunta que les decía, una inscripción de la culpa por lo sexual o una inscripción de la culpa por la elección, ¿m? Sino que se lo muestra al muchacho con todos los deseos, los anhelos eróticos, ¿eh? Y que en realidad el pibe es el que inicia y abre la relación con Oliver, ¿no? Que casi que diríamos, no, a juicio de lo que se ve en la película, ¿no? Efectivamente, eh, meterse, eh, meterse en la diferencia de las edades hubiera sido demasiado complejo, ¿no? Y efectivamente hubiera sido algo así como Lolita, ¿eh? Donde había una seducción de parte del adulto hacia la jovencita. Acá no aparece que hubiera esta seducción más perversa, ¿no? Sino que al contrario, en este punto, todo lo que se va escribiendo en la película tiene que ver con una belleza de los sentidos, ¿no? De la comida, de los licuados, de los jugos de albaricoque, de eh, el deseo que está ahí al lado y no se ve como algo que debiera avergonzar. Entonces, hasta lo que el muchacho hace, ¿m? Que es tocar el piano, tiene que ver con agradar a los otros, ¿m? Tiene que ver con generar un momento de placer, ¿m? Y en este punto, ¿eh? Es como que se van achicando las distancias, se van acortando, ¿m? En donde en esta familia que es una familia adinerada, lujosa, donde corre el agua, donde hay fuentes y plagado de referencias hacia la masculinidad y el erotismo masculino. ¿M? En el momento en el que se ven esculturas, ¿eh? Y en el que sí se lo presenta a Oliver, a este estudiante extranjero, alguien que se come la vida. Hay una escena donde va a comer un huevo, así, se come rápido el huevo, lo parte. Entonces, si querés otro, no, porque si como dos, me voy a comer tres. ¿Eh? Eh, qué sé yo, es como que desde el inicio hay como esta equivalencia, ¿no? En que Helio pareciera ser que es un muchachito frágil, delgadito, tímido, ¿eh? Eh, que va a perder la inocencia, ¿eh? No sé si es exactamente el pasaje a la adultez. Alguien decía eso en un chat, ¿es el pasaje hacia la sexualidad adulta todavía? Me parece que no. Me parece que es un dejar la inocencia de la niñez. No sé si me explico, pero no porque fue sorprendido o fue abusado, sino porque el muchachito Helio deja de ser inocente. O sea, todo lo que hace, lo hace en relación a provocar eh, la mirada, la atracción y el afecto hacia él, de lo cual sí me gustaría decirlo que los padres están como pendientes, ¿no? Es decir, lo que pasa es que no se genera una visión culpógena de la sexualidad para nada, sino que se ve esto como ciertos juegos sexuales o lo que los padres le dicen, mira, siempre puedes hablar con nosotros. La madre le dice a Helio, mira que Oliver le caes bien, vos le caes muy bien a él. Y no necesariamente el autor entra en esto si en realidad es una relación o marca un tipo de vínculo amoroso entre varones, sino que ambos tienen relaciones con mujeres. De hecho, parece que Oliver se casa después, ¿no? Y en este mismo sentido, lo que se ve es que hay una quantum, diría Freud, de carga sexual en Helio que no tiene salida, que no tiene descarga. Y cuando descarga, descarga brutalmente. Hay una escena en que tiene relaciones sexuales con su noviecita y entonces tiene una erección, una eyaculación precoz, casi inmediata,
¿eh? En que en realidad casi todo lo que se ven son los primeros movimientos sexuales donde lo que menos hay es control de eso, lo que hay es un desborde, ¿no? Y que el que va a encauzar ¿eh? Es efectivamente, como dice Norma Reano, es Oliver, que es consciente de la atracción y creo que juega con ello porque provoca, ¿no? Es decir, provoca eh, sensualidad, él se sabe que provoca sensualidad, que es un tipo autónomo y que además, sí, sí, la madre de Oliver propicia el viaje, como dice Virginia María Inés Pacheco Pen, ¿eh? Eh, y los padres son no solamente son respetuosos, sino que no se asustan de ese aspecto de la sexualidad, ¿no? Cuando digo que no se asustan es que no están detrás de a ver qué pasa sexualmente porque ven todos los juegos del hijo, ¿no? Las visitas de la chiquita parisina, de la muchacha esta de la misma edad. ¿M? Y sí me parece, y eso hay que decirlo, es que a mí me parece que hay, y algo me parece que está bueno en eso, hay como mucha casi discreción o casi delicadeza en tratar la intimidad sexual de los dos personajes, ¿no? O sea, era una película que daba para generar mucho morbo, ¿no? Para hacer de los encuentros sexuales el eje de la película, pero sin tapar los encuentros sexuales, o sea, sin cargarlos de censura ni de culpa, eh, sí se dedican a hacer con la cámara algo genial. En el primer encuentro sexual, la cámara se los ve a ellos, se besan o se tocan los pies y después se besan, y después la cámara se retira y se pone mirando un árbol, ¿no? En ese sentido, esa filmación del árbol y siempre la naturaleza, ¿no? Hace que uno también pueda leer, dice que la sexualidad en completa libertad, sí, se la lee así, como la libertad y la ausencia de culpas, ¿no? Y como una búsqueda a sí mismo, gracias, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, al libre albedrío que cultivan sus padres, pero a que él puede seguir cuál es su deseo, o por lo menos a dónde lo lleva la curiosidad de su deseo, ¿no? Hacia dónde lo lleva a qué rumbo le va marcando, ¿no? Eso que en un primer momento es el deseo de Helio, que después se vuelve en un anhelo amoroso, ¿no? Entonces ahí le decía que me gustaría tomar algunas de las enunciados que toma Hugo Bleismar respecto de esto, ¿no? Cuando uno se engancha en una relación, hay mucho de apego, puede haber una figura vinculada al soporte emocional, ¿m? O puede haber algo que tenga que ver con nuestros viejos patrones de elección vinculados a la madre nutricia y al padre protector, ¿no? Y son como cuestiones muy inconscientes, pero que en esta película se ve que hay algo en el personaje de Oliver que trasciende a- al deseo sexual, ¿eh? Cuando digo que trasciende al deseo sexual, es que se conforma en un vínculo amoroso y en eso que se conforma en un vínculo amoroso, eh, fíjense hasta la imagen de la película, la publicidad de la película, está hecho como si fueran dos caras de esculturas romanas, ¿no? Eh, miren, no se voy a poner acá porque me parece muy elocuente la imagen, ¿eh? Entonces les decía, esta que les voy a poner, bueno, eh, nada, la pueden ver ahí, pero la van a poder ver en cualquier lado. El director se dedica fundamentalmente a construir en la cara y en la expresión, para mí muy bien actuada, ¿Mm? eh, de
algo, de un amor que es idealizado, de un erotismo que es idealizado en la escultura, ¿eh? De un erotismo que está idealizado y que trasciende solo el encuentro sexual, ¿m? En el cual ese encuentro sexual se va anunciando porque los muestran un verano, ¿no? Eh, en el primer encuentro en el vóley, al lado de la pileta, cuando él toca el piano, cuando le pide que interprete la obra de Bach tal cual es la obra de Bach y no eh, de otra forma. Cuando digo no de otra forma, es que efectivamente eh, interprete como la obra es original, ¿no? Entonces les decía que esto supera solamente los encuentros eróticos, ¿no? Sino que lo hace desde una perspectiva de ellos muy vinculado al vínculo amoroso, en donde hay una corriente erótica y hay una corriente afectiva, ¿no? Y que está puesto mucho en las miradas, ¿no? Eh, sí, me parece que es bueno que hay un antecedente, digamos, en la película que es la novela, lo cual siempre que se hace una novela, ¿no? Hay la adaptación de un guión que creo que fue premiada, me parece que fue premiada, ¿m? Y en esta cuestión que es nada, una cuestión emocional muy intensa y una cuestión sexual muy intensa de parte del pibe, se va inscribiendo algo que empieza a ser algo que lo trasciende, que esto me parece que es interesante de leer, un paso más a la atracción de la atracción sexual, es un paso hacia el enamoramiento, ¿no? Y que eso está puesto en donde se va enlazando, por supuesto que por lo erótico, por la piel que hay entre ellos dos, por supuesto que por las referencias que les digo a esta diferencia entre Adriano y Antinous, o sea, como que ya está anunciada desde casi el inicio de la película, por la curiosidad del jovencito y por la provocación o pistas que le tira el becario, ¿no? De que efectivamente eso tiene que terminar en un encuentro sexual, pero no termina en un encuentro sexual cargado de culpas o fugaz, sino que ahí nomás se va enlazando algo que trasciende a lo erótico y que es esta corriente afectiva, ¿no? Que es esa resonancia emocional que uno provoca en el otro, ¿no? Entonces se va sumando a ese encuentro erótico que efectivamente es un amor de verano, ¿m? La intensidad que va teniendo ese vínculo, que después, tomado estrictamente de la novela, eh, esa lectura lo va a hacer el padre. Y es interesante que en esto la madre casi no participe, ¿no? Porque hay una lectura, como les digo, masculina, totalmente desligada de lo que fuera la vergüenza o la culpa, ¿eh? Sino algo que es muy trascendente y que me parece que es interesante verlo. eh, Helio parece el David de Miguel Ángel. Sí, está hecho casi como una escultura. Sí, porque hay muchísimas referencias a eso. Hay muchísimas referencias siempre a la escultura, no a la del Renacimiento, una más antigua, la griega, pero sí a los jóvenes como modelo de belleza, además como congeladas en el tiempo, ¿no? Que las descubren en el lago de Garda, a esa escultura. El lago de Garda es un lago que parece un mar, al norte de Italia, y a su vez, en dirección a esto que dicen, parece el David de Miguel Ángel, quizás al que no vemos, ¿no? A Miguel Ángel, que en este caso sería que lo vemos menos a Oliver, es el que esculpe de ese jovencito una figura idealizada del erotismo masculino, del erotismo juvenil, ¿no? Porque está cargado, pero así, cargado de
de imágenes que nos llevan a eso, ¿no? Sí, es muy parecido la pera, digamos, el tipo de la nariz, ¿no? Eh, la forma en que también se maneja. Y les decía que me parece que es interesante, la madre es la primera en que lo percibe. Hola Graciela, ¿cómo estás? Eso no tengo dudas, Norma. Pero sin embargo, quien va encauzando esto es el padre, ¿no? Porque es un vínculo que está puesto ahí entre varones, ¿no? Y entonces el padre, que podría ser el representante, ¿no? de la cultura culposa o de la mirada religiosa, ¿no? Se ve claramente que es una persona muy abierta en relación a esto y entiende que el amor y la amistad en este caso trasciende a las identidades sexuales, o sea, efectivamente entre varones no le produce ni temor ni duda, y está más atento a que ese vínculo, como él dice, que es más que una amistad, pero dice, date cuenta de lo que has vivido. Eso me parece interesante, ¿no? Porque uno lo que ve en la película es que es un verano, como tantos otros veranos que pueden verse, intensísimo, el verano del 83, eh, en donde están en una villa muy bonita de Italia, y él dice, nosotros venimos acá en el verano y nos vamos en el invierno, ¿no? Y efectivamente la peli se toma el trabajo de hacernos pasar una estación hasta la otra, a ver si retorna Oliver, y está claro que no va a retornar, ¿no? Inclusive se va a casar en Estados Unidos y llama para darle una buena noticia. Pero inmediatamente de que se produce el vínculo sexual, ¿no? En donde hay un atisbo de culpa en el chico, cuando le ha hecho ese juego erótico con el durazno, estando solo, y está pero cargada de las imágenes de sexualidad masculina en la explosión y cómo de alguna forma con el dedo va acariciando el durazno. Hay casi, no metafóricas, sino que son casi explícitas, digamos, al autoerotismo y a la cuestión anal y después cómo revienta el tomate y cómo cae sobre el pecho, ¿no? Además de la cuestión explícitamente sexual, o sea, es bastante arrojado el director porque lo muestra más explícitamente las escenas en que Helio está solo que cuando están juntos, lo cual habla de un énfasis o de un hincapié que quiere hacer el director, tomado de la novela, tomado del guión, de que el centro de ebullición de erótico, sexual, hormonal, como quieran llamarles, está en el joven. Entonces la resolución va a venir del lado en que los padres, el joven y su amante sean cuidadosos con eso que está emergiendo, ¿no? Acá sí cabe decirlo, la cantidad de jóvenes, no hace 40 años como si fueran el año, los años 80, sino hace 40, 30, 10, 20, 50, 70, muchas veces las expresiones de los amores homosexuales recaía el castigo, la condenación, el oprobio, la vergüenza, ¿no? En donde todo lo que tuviera que ver con ese tipo de deseo y con ese tipo de orientación sexual fuera cargada de culpa, ¿no? Acá es interesante porque la película hace dos referencias al menos a lo clásico de este tipo de amores y lo que hay que cuidar al joven en vez de dañarlo, no sé si me explico. Por eso el padre le dice, tenés que tener mucha conciencia de lo que has vivido, porque es poco común. Dice, a mí me ha pasado, no dice si es con un varón o no, pero no me animé a sentirlo. ¿Eh? ¿Qué dice Inés? El padre en su locución final no deja entrever que él también pudo haber tenido una experiencia similar, pero sin lograr la misma plenitud. Sí, tal cual. ¿No? No solamente que lo deja entrever, sino que justamente estaba yendo a eso. Y dice, no reprimas las lágrimas, no dice no reprimas, pero deja que fluya la tristeza, deja que fluya este dolor ahora, porque tenés que tener conciencia que también viviste esa alegría y esa pasión. Entonces, básicamente es que ustedes se animaron, ¿no? Y esto lo dice el padre con la clara conciencia
de que animarse a eso implica sí o sí a tener un grado de libertad que inscriba esta relación en las infinitas posibilidades de expresión del afecto que ha tenido a lo largo de la historia y que han sido marcadas, por eso lo ponen en el norte de Italia, ¿no? Es decir, y que han sido marcadas, ¿eh? De manera culposa o de manera eh, punitoria, no por el orden de los amantes, sino por el orden de los representantes de la cultura. Algo dice que Adriano tenía estas cuatro esculturas, después vino un papa y las fundió, ¿eh? Las transformó de vuelta en metal, ¿no? Como diciendo, una cosa es el orden que se puede instituir desde lo vergonzoso a lo dañino, y otra cosa, ¿m? Es lo que hace a la vida de estos amantes. Por algo, efectivamente, alguien lo decía recién, con mucho tino ahí entre ustedes, eh, bien, qué bueno Guillermina, qué bueno la literalidad, porque no doy a tiempo a leer todo. Dice Guillermina Villanueva, el padre de Helio habla con Oliver sobre la ambigüedad intemporal de las estatuas masculinas. Dice, es como si nos desafiaran a desearlas. Tal cual, a eso iba, ¿no? Es decir, es una escena donde están acomodando unas diapositivas que creo que tienen, ¿no? Porque dice, y los dos varones las están viendo, y dice, cuánto deseo que provocan, ¿no? Qué sensuales que son. Entonces dice, sí, fíjate el movimiento, y fíjate la expresión que tiene, y las curvas, y en ese momento dicen, es como si nos desafiaran a desearlas, ¿no? Entonces está planteando algo que ve quién se lo está diciendo, ve que se está diciendo su becario, que es un muchacho de 25, una edad así, ya es un adulto, y que por el otro lado hay alguien que está vivo, que tiene esas características que efectivamente desafía al deseo, ¿no? Al deseo del otro también, que es el muchacho, porque el muchacho eh, tiene un nivel de libertad cuando se presenta ante sus padres, se mueve, etcétera, en el cual, y más de una vez lo acompaña a Oliver a otras situaciones así de ese tipo, de salir al correo, al banco, etcétera, en donde efectivamente se sabe que son salidas, en las cuales se ve la libertad a la que hacía referencia Cristina, sin culpas y no solo como una búsqueda de sí mismo, ¿no? Ahí mencionaban hace un ratito, creo que también era Cristina, el libre albedrío de los padres, o sea, el respetar el libre albedrío de Helio, diría yo, ¿no? Es decir, que en realidad los padres están educando en un marco de muchísima libertad, pero sobre todo de respeto a la intimidad, ¿no? Que es algo que suele costar en la adolescencia, ¿no? En donde muchas veces la misma sexualidad de los hijos despierta una cantidad de fantasmas, una cantidad de temores, una cantidad de represiones de los padres, entonces pueden actuar de manera heteronormativa, eso hay que decirlo, o sea, entendiendo que lo natural son las relaciones entre varones y mujeres, entonces lo otro sería lo desviado, o sería lo raro o lo enfermo, entonces aparece una búsqueda de disciplinamiento de la sexualidad de los hijos y una, en el sentido más civilizado, ¿no? En otros momentos viene directamente una descalificación violenta hacia las elecciones sexuales de los jóvenes, pero que además esa descalificación violenta es una violencia hacia el mismo joven, ¿no? Esto lo hemos charlado otras veces, ¿no? En donde el negarlo, ¿no? En donde el maltratarlo, en donde el ponerlo en calidad de perverso, ponerlo en calidad de enfermo, inmediatamente lo que hace es generar la sensación de que algo estuvo mal hecho, ¿no? De que algo raro hay en uno, de que algo defectuoso o algo por lo cual debiera pedir perdón. En este caso, lo que mencionaban ustedes como el respeto de los padres, el propiciar el viaje, habla de algo más que una familia que que desculpabiliza, sino que además de ser culta, ¿eh? Estoy leyendo, dice la mirada de los padres más comprensiva, me parece favorece o alienta la relación especialmente.
claro, lo que dice María Laura, ¿no? Dice, la mirada de los padres más que comprensiva me parece que favorece o alienta la relación, especialmente el padre que expresa que quiso vivir esa experiencia y no se animó. Sí, yo no sé si alienta, pero no la reprime, ¿no? Yo no sé si alienta, pero sí diría que no la reprime. Y sí me parece que es a donde quería llegar, ¿no? Que es el sentido que tiene el título de la película, porque en este caso está sacado de manera textual de la novela, ¿no? Y que es que si esto quedara solo eh, en esto que dice la serie, la mirada y la delicadeza del director para tratar el tema, quedar solo en encuentros sexuales, ¿no? No nos hubiéramos tomado, el director nos hubiera tomado el trabajo de mencionar, ¿no? Y el autor, la adaptación del guión, esto que es lo más importante, que es, dice, llámame con tu nombre, ¿no? En el, si hay una característica básica del enamoramiento, es primero esto que yo, en estos lentes se refleja la computadora. Si yo no tuviera los lentes, tuviéramos frente a la mirada de la enamorada, del enamorado, lo que se reflejaría es uno mismo, ¿no? Porque esto de que yo me encuentro en la mirada del otro, en la mirada de la otra persona, es que mi reflejo está en esto, ¿no? Entonces, eh, ambos se han deslumbrado y cuando después de tener las primeras relaciones sexuales le dice, llámame por mi nombre. Entonces le dice, llámame por tu nombre, perdón, ¿no? En donde quiere ser llamado Oliver por Elvio y Elvio por Oliver, ¿no? En esta cosa, en esta secuencia, de que inclusive se dicen Elio, Oliver, Oliver, Elio, creo que se van expresando así. Y ahí está el punto de que no queda solo anclado en el encuentro sexual, sino que además del encuentro sexual hay una cuestión afectiva que está ahí, que es muy potente, pero además hay otra que es de identificación con el otro, ¿no? Es decir, de sentirse que con el otro soy un poco aquel que quiero ser, aquel más joven y libre, ¿no? Ese chico que él le pregunta, ¿se puede tener la respuesta de todo? Porque hay un momento en que están mirando un complejo escultórico y le dicen, no, no, esto de la Primera Guerra Mundial y no sé qué. Entonces, en donde uno quiere quedarse un poco con los atributos del otro, en esto del nombre, y además del nombre, en qué soy yo para el otro y qué es el otro para mí. Eso, que es muy importante. ¿Querés cerrar ahí, hijo? ¿Cerrás? Ah, eso que les estaba diciendo, que es la apropiación que tengo del otro, es porque además quiero ser nombrado con el nombre del otro. Esa indiferenciación que es típica, que es propia también en el primer momento del enamoramiento, ¿no? En donde, como dice, creo que el aspecto sexual está acompañado por la admiración, también por lo cultural. Ambos son lectores, la música, sí. En ese sentido digo que hay una identificación mutua y recíproca, ¿no? En el texto que les eh, dejé ahí de Silvia Bleismar, lo pueden ver porque es muy bueno, ¿eh? Eh, y tiene una parte que es hermosa, ¿no? Que se llama la masculinización ritualizada, ¿m? Y que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con que además hay en esto, por decirlo de una manera sencilla, es un libro complejo, el de Silvia Bleisman, pero ciertas ritualizaciones de la vida amorosa que se, se construye uno con el otro, ¿no? En ese sentido, algo de lo que mencionaban ustedes, o sea, este primer encuentro puede que sea el primero, ni el primero ni el último de Oliver, y que el otro inaugure la vida sexual de Helio, ¿no? Pero está claro, ¿eh? De que hay algo que es muy importante, que es el ser inscripto en el cuerpo y en la memoria del otro, ¿no? Después de que el padre tienen esa conversación donde lejos, 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 lejos de
culpabilizarlo le abre las puertas a que guarde o atesore esas vivencias, ni siquiera esa historia de amor, porque dice esto es un poco más que una amistad. Las atesore como algo valioso, y esto es muy importante. ¿No? Como diciendo, esto que he vivido no es algo malo, aunque no sea posible hacia el futuro, es algo muy bueno por cómo lo viviste, ¿no? Algo parecido pasa en el abrazo que tiene él con su amiguita. Ella le dice, no estoy enojada. ¿Eh? Y bueno, somos amigos para siempre, somos amigos para siempre, ¿no? Diciendo, bueno, esta inauguración de la vida amorosa, que no es lo mismo que la inauguración de la vida sexual, es algo valioso para vos, algo que tenés que conservar, ¿no? Obviamente después de eso eh, viene el invierno, ¿eh? Está muy bien narrada, se ven, en ese sentido me parece que es genial el director, que todo lo que fue verde, todo lo que fue frutos, lo que era un paraíso, ¿no? Ahora se ve blanco, ¿eh? Eh, dice, o aquel que fue, dice, no hay un poco de narcisismo, no entiendo ni idea. Me perdí, pero no lo entiendo. Em, Siempre en el amor con el otro hay algo de narcisismo, ¿no? Pero lo que le está pidiendo es que atesore esa experiencia porque ha sido una experiencia amorosa, o sea, ha sido como cuidadosa y que es algo del reparo que siempre mencionaba Oliver, ¿eh? No tenemos que producir daño, no tenemos que hacer esto que te haga sufrir, digamos, después lo que viven es una experiencia absolutamente breve, corta, ¿no? Que en donde no hay promesas y eso es interesante porque no se ata esto a una visión del amor romántico, no se ata esto a las promesas de amor hasta que la muerte nos separe o después que haya una boda, sino que efectivamente lo que instaura es que el erotismo, la corriente afectiva, etcétera, es uno de los primeros pasos para el joven, una de las experiencias que va a ser inolvidable, ¿m? Que lo van a moldear. Por eso es muy interesante lo que les decía al inicio. Está tan bien construida que el chico sabe a quién recurrir para una cosa y para la otra, ¿no? La madre lo va a buscar a la estación de trenes cuando él está en carne viva, ¿eh? Está dolido y triste por la partida, y en un segundo momento entra el padre en la conversación que es más reparadora, ¿no? Oliver dice se asombra por la comprensión de los padres de Helio, dice que lo suyo lo hubiera llevado al reformatorio, tal cual. Eh, sí, eso es importantísimo, ¿no? Es decir, que hay una lectura absolutamente desprejuiciada, ¿no? Y sí ver las funciones que les decía cuando se está actuando con toda potencia y con todo cuidado en relación al joven, ¿no? En donde obviamente viene de quienes efectivamente hay una pareja ahí que se presentan, que le decían Bono y Cher, una cosa así. Entonces, padre le dice, ¿vos por qué te estás riendo de ellos? ¿Por ridículo o te estás riendo porque son gay? Porque el asunto es que el padre de alguna forma le pide que respete a esas personas que lo quieren mucho a él, ¿no? Que son sus amigos, que son amigos del matrimonio, que parece que son amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, en esa dirección me parece que acá cumplimos dos de los objetivos, ¿no? Una, haber visto una linda peli. Para el que quiera se pasó una hora o 2 horas, 2 horas creo que dura un poco más de 2 horas, eh, con una película que está construida sobre la belleza, ¿no? Está eh, armada y la estructura es lo bello. La estructura es la belleza. Casi que uno puede disfrutar los desayunos. Eh, Fíjense que es una película que además está escrita en una expresión de eh, el respeto por el acontecimiento amoroso en una familia excepcional. Marcan mucho y el chico dice, "Mi mamá dice que somos una familia de judíos pero discretos, ¿no? Festejan el Hanukkah, todo, pero en el marco de ese paso de las estaciones no toman de la religión lo culposo, sino lo que los identifica como miembros de una congregación, de pertenecientes a una lectura, pero no en el sentido pecaminoso del pertenecer a esa comunidad. ¿M?
Oliver dice posiblemente Benelli, el adolescente que fue, hubiera querido ser. Sí, sin lugar a dudas. Vaya a saber lo que ve. Eso es lo que dice Nidia. Oliver posiblemente ve en ello el adolescente que fue o hubiera querido ser. No hay duda. No hay duda que además eso efectivamente sí refleja, y en esto estoy de acuerdo con vos, y eso es lo que decía el narcisismo, que uno en el enamoramiento también encuentra cosas de uno en el otro, o las proyecta para ser eh, más específicos, ¿no? Y no sé si solamente es por aquello que fue o que no pudo ser, sino por aquello que uno pone o ve en el otro de uno mismo, ¿no? Por eso es el juego de llámame con tu nombre, ¿no? Es decir, que algo de eso que tenés vos quiero ser llamado yo, ¿no? Así quiero confundirme o que me confundas o que me denomines con tu nombre y no con el nombre de cualquiera. ¿M? Bueno, hoy, mira, ya como que pasa una hora. Eh, Me parece que está bien hasta acá, ¿eh? Espero que la hayan disfrutado. Eh, Me alegra enormemente la libertad y el desprejuicio con lo que lo han visto. ¿M? Y que si a su vez lo vieron o les produjo algún choque al principio, o pudor, etcétera, que se pueda charlar, porque de eso se trata. ¿M? Soy como tú eres, como yo, soy tal cual. ¿Eh? Entonces, otra vez más, me alegro que hayamos compartido un rato, ¿m? Del cine diván que está ahí atrás, el diván. ¿Eh? Y bueno, la próxima tendremos otra y así vamos a ir, seguir acompañando a lo largo de este año de esta manera, eh, para que tengamos esta experiencia, ¿no? Que nos convoque una peli, más allá de que nos guste o no nos guste tanto, hay algunas que nos van a gustar más, otras menos, ¿m? Pero además que nos permite encontrarnos en función de lo que sentimos, de lo que opinamos, de lo que vemos, y de lo que sentimos, ¿no? Porque un poco eso es lo que ponemos en común. ¿Eh? Dice gracias, muy buen resumen, de nada. ¿Eh? Gracias por los aplausitos. Bueno, les deseo que tengan una linda semana en el CEPRAM. ¿M? Me gustó tu análisis, como siempre. Sí, traten de conseguir ese libro que es La cortada de Antino, que es una maravilla. ¿Eh? La cortada de Antino, se los puse ahí en el chat. Por las dudas se los vuelvo a poner. ¿Eh? Es de un español que es un estudioso de la mitología, Manuel Francisco Reina. ¿M? Porque las referencias son casi directas. ¿Eh? Bueno, muy linda película, completada por el análisis del grupo, estoy totalmente de acuerdo, lindo análisis, ¿eh? Aceptar al otro tal cual es, en su particularidad. De todo se aprende y más ahora. Así es. Bueno, entonces ya hemos llegado al final del Buenas noches. Gracias, me encantó por los diferentes aspectos que se observaron. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado la peli. Muy bien filmada, es una maravilla esa película. En cuanto a las imágenes, es una maravilla. ¿M? Señoras, para quienes lo ven en directo, para quienes lo ven después, les mando un fuerte abrazo, ¿eh? Y que tengan un lindo cierre de semana. ¿Eh? Chao Celes, Susana, Lilian, Alicia, Norma, Guille. Gracias por tu aporte, Guillermina. ¿Eh? Bueno, a todas, Inés, ¿eh? A Celia, mira Celia, Maite, Irene, bueno, a todas, ¿eh? Que tengan una linda noche. ¿Mm? Chao Titi, gracias, que lo disfruten mucho, ¿eh? Y que tengan linda noche. Adiós.